marketing y me han contestado los procesos del marketing, ¿no? Entonces algo no va a funcionar en su examen. Es como en inglés, ¿no? Tienes que contestar. Si te pregunto por necesidades, la respuesta será las necesidades son. Si te pregunta pasos, los pasos son, así más o menos va a funcionar, ¿ya? Vayan mejorando. Me he dado cuenta con la primera tarea y quería evaluar eso. Un poco el problema es la lectura de comprensión, de nuevo. Ha habido muchos puntos donde se pedía, defina qué es el mercado meta. Como les digo, me ponían, el mercado meta es algo importante para la empresa. No, no le sirve, esa no es una definición, será una recomendación, es importante, sí, ojo, más o menos. Pero no es definición, entonces eso les va a perjudicar mucho en sus exámenes. Ya en algún momento me van a preguntar, ¿por qué tengo mal, licenciada, esto? Bueno, porque he pedido definición y no he puesto ejemplo, por eso tienes mal, ¿no? Muchas veces me ocurre eso, al momento de calificar, entonces sea preciso. No sé si algunos lo han hecho muy a última hora, así, lo que sea, me voy a llenar así, lo que encuentre, llenaré, así mi profe no va a revisar, no sé, supongo que algo así habrán pensado, o será realmente, digo, que han buscado y han puesto eso, no creo, que uno se daría cuenta, ¿ya? Entonces, eso tomen en cuenta, por favor, para el tema de exámenes. Se califica lo que se pregunta, normalmente. Bien, bueno, hablando de ese proceso de marketing que tiene sus 4 pasos, que ya han mencionado varios de sus compañeros, el primer paso que implica entender a ese consumidor, entender el mercado, etcétera, tiene que ver con el tema número 3 que ustedes han estudiado ya, que es el entorno del marketing. Ahora, este tema 4 también viene a contribuir a esta parte, viene a ayudar a ese proceso de entender a ese consumidor. Por eso el tema se llama la gestión de la información del marketing. Entonces, muchas veces la información de marketing no la tenemos a la mano, entonces hay que generarla. Y aquí el autor te da a conocer algunas formas en que tú puedes generar esa información. Y ahora les pongo la pantalla compartida. Ya lo voy a estar viendo. Gestión de la información de marketing para conocer los puntos de vista del cliente. A ver, los vendedores deben conocer primero los puntos de vista del cliente respecto a lo que necesitan y desean. Esta proviene de una buena información de marketing. Utilizan puntos de vista para sobre una buena ventaja competitiva. Nos queda claro, ¿no? Porque la idea del marketing, desde su concepto, dice identificar necesidades y satisfacerlas por medio de una propuesta de valor. Ustedes que han leído ya propuesta de valor, ese conjunto de atributos que se tiene, que es propia de una empresa, ¿no? Bueno, estamos hablando de una evaluación de necesidades de información de marketing. SIM es un sistema de información de marketing. Equilibra la información que los usuarios deberían tener contra lo que en realidad necesitan. Demasiada información a veces puede ser perjudicial. Sí, miremos un error con las investigaciones de mercado, especialmente cuando se tabula información, es que quieren cruzar todo con todo, o sea, no saben ni para qué, pero la idea es que cruzamos todo con todo, más o menos, en variables, y no es la idea. Yo tengo que cruzar variables que realmente me van a permitir generar información que me va a permitir tomar decisiones, es lo que se busca. Entonces, aquí estamos buscando desarrollar esa información, ¿sí, no? Bien, para ello, miren, tienes las siguientes opciones. Pueden acudir a bases de datos internas de la empresa. Si no es suficiente, tendré que ver otras opciones. Bueno, también dice que puedes acudir al tema de inteligencia de marketing, que enseguida vemos de qué trata. Y también puedes ver el tema de si pese a eso sigue siendo incompleta la información, entonces yo también puedo acudir a la realización de investigaciones de marketing, que también le puedo llamar investigaciones de mercado. Ok, entonces tengo 3 fuentes. Si esto no es suficiente, esto más. No es suficiente, esto más. Depende de qué es lo que tú quieres investigar, de cierta forma. Bien, ahora no nos olvidemos que además hemos investigado ya sobre el entorno de marketing, es capítulo 3, ¿no? En el entorno de marketing hemos visto las variables micro y las variables macro. Entonces, por otro lado, tienen todo eso más, micro y macro. Ahí está. Entonces, ese desarrollo de información de marketing, hemos dicho, puedo tener 3 fuentes a las que puedo acudir. Datos internos, inteligencia cognitiva de marketing, investigación de marketing. ¿Listo? Cuando hablamos de datos internos, dice, bueno, información obtenida de fuentes internas de la red de la empresa, ¿no? Por ejemplo, todas las empresas
de alguna manera, ya sea digital, físico, etcétera, llevan un registro de las ventas que tiene. Entonces, esto es interesante porque a mí ya me genera información que yo podría utilizar. Podría ver, por ejemplo, cuál ha sido mis ventas mes a mes durante el año y darme cuenta a lo largo de los años que posiblemente en ciertas fechas o meses yo tengo más movimiento. Esto me puede ayudar, por ejemplo, a poder proyectar mis ventas, ¿no? Proyección de ventas me va a permitir. Ok, entonces ya cada empresa tendrá una diferente fuente que maneja, pero genera información de marketing dentro de la empresa. Eso es dentro. Otra opción dice la inteligencia competitiva de marketing, que también puedes usar. Recopilar información, dice, recolección sistemática y análisis de información públicamente disponible sobre consumidores, competidores y desarrollos de todo lo que tengas a la mano. Pero ojo que dice recopilar y analizar información públicamente disponible. Bueno, entonces aquí nada que ver con el tema de espionaje industrial ni nada por el estilo, ¿no? Dice públicamente abierta, no sé, información que está, por ejemplo, en Internet, en las redes sociales, en páginas web, etcétera. O estudios que hayan hecho, que han subido al Internet y demás. Y por último, si esto aún es insuficiente para la información que yo necesito, aquí tienen otra opción. Lo que usted puede hacer es realizar una investigación de mercado. Entonces, cuando estamos haciendo una investigación de mercado, dice, lo que estamos haciendo es diseñar, recopilar y analizar información de datos relevantes a una situación específica de marketing a la que se enfrenta la organización. Bueno, vamos a recopilar y vamos a analizar una información en un tema concreto relacionado al marketing que la empresa necesita. Así de sencillo. Nos dice, dar los mercadólogos perspectivas de motivación de cliente. Bueno, depende de qué quieres investigar. A ver, dependerá de eso para que tú puedas armar tu investigación de marketing. Pero aquí la idea es que tú vas a ir a recolectar información y la vas a analizar. Esta investigación de marketing igual tiene un proceso, que es un proceso, una serie de pasos que yo sigo para lograr algo. Entonces, si tú quieres hacer investigación de mercado, vas a tener que seguir un proceso. Por ejemplo, mi investigación de mercado podría ser para medir el nivel de satisfacción del consumidor respecto a mi producto. O podría ser para ver el tema competitivo respecto a la competencia. O puedo ver el tema de analizar gustos y preferencias de los usuarios. Dependerá de qué quieres investigar. Ahora, no importa qué tema quieras investigar, igual la investigación de marketing o de mercados tiene un proceso, tiene pasos, ¿no? Entonces son estos 4 pasos, bajo la propuesta del autor Koch. Bueno, primero dice, tienes que tener claro cuál es tu problema y los objetivos de tu investigación de marketing. Segundo, una vez que ya tienes claro qué objetivos tienes, qué buscas, qué quieres lograr, es un objetivo, ¿no? Una vez que ya tienes claro esto, dice, ahora debes desarrollar tu plan de investigación para recolectar tu información. Entonces aquí va a venir detalles como qué muestra, qué técnica voy a usar, etcétera. Pero primero tengo claro qué quiero averiguar. Bueno, una vez que ya después tengo un papelito con sus plan, todo, no voy a hacer esto, encuestas, entrevistas, 20, ya he hecho mi encuesta y demás, te toca ejecutar. Por tanto, te toca implementar el plan, o sea, llevarlo a la acción. Todo lo que has planeado, escrito, etcétera, en cancha, vaya a hacer la encuesta, ¿verdad? Y por último, una vez que ya has hecho esto, el siguiente paso es la interpretación e informe de los hallazgos. Bueno, aquí ya has hecho tu encuesta, etcétera, tienes que interpretar datos, tienes que tabular datos y interpretarlos de cierta forma. Entonces, esto les debe recordar un poquito a estadística que ya han aprendido. Han aprendido lo que es un universo, lo que es el tema de sacar una muestra, donde tienen fórmulas para finitas, para infinitas, etcétera. Una vez que tienen la muestra, tienes que decidir cómo van a hacer la muestra. Normalmente es estratificada. Van a hacer su encuesta, en este caso en concreto. Una vez que tienen eso, les han enseñado que hay que tabular esa información. Normalmente se hace gráficas circulares o gráficas de barra, etcétera. Entonces aquí es donde yo puedo cruzar variables, ¿no? Una pregunta con otra pregunta. Y bueno, y ahí viene una vez que tengo las tortitas, gráficas, barras, etcétera, que yo interprete esa información.
Entonces tiene muchísimo que ver con estadística esto. Es un repaso en realidad de estadística. Y también es un repasito de lo que han visto en metodología de la investigación. Miren su nombre, metodología para investigar, ¿sí? Solo que en este caso en concreto tú quieres investigar sobre marketing, pero esa teoría te sirve porque ahí has aprendido metodología para investigar todo en general. En cambio aquí lo vas a aplicar para el marketing. Perdón, ¿es alguna pregunta? Sí, licenciado, una consulta. Ujú. Estos pasos Ujú. básicamente nos van a servir para lo que es un proyecto de grado, para podernos titular. Ya, dependerá mucho al tema de tesis que tú elijas, ¿no? Y depende mucho del autor que tú eliges. En la materia hemos decidido elegir a Kotler porque Kotler sigue siendo el máximo referente en tema de marketing básico. Ahora, les acepto que me digan, sí, pero Kotler, no sé qué, que el marketing digital, ok. Les hago dar cuenta que el marketing digital es una evolución del marketing y tú tienes que saber el marketing básico. Y pese a eso, no crean, Kotler sigue sacando libros como el marketing 5.0, marketing 4.0, que habla marketing digital, etc. Por eso es que lo tomamos como referente en la materia y este libro. Entonces, en una tesis depende el tema de tesis que tú vayas a realizar. Si va a ser un tema de tesis que tiene que ver con el área de comercialización, sí, es muy probable, 90% probable que tengas que hacer una investigación de mercados, ¿no? Y aquí tienes una propuesta bajo el autor Kotler que hay 4 pasos que tú debes seguir. Ahora, conmigo ven una propuesta básica porque es mercado uno, pero de aquí a un semestre más, yo creo, ya van a ver toda una materia que se llama Investigación de Mercados uno y el próximo semestre Investigación de Mercados 2. Todo un año van a avanzar eso, ¿no? O sea, ahí va a ser ya realmente con un nivel de profundidad que, bueno, es mucho más avanzado que creo que van a ver conmigo como una partecita de un tema. En cambio, ahí van a ver un año sobre ese tema, para que tengan idea. Y es la que más tienen que aprovechar, ¿no? Porque una de las competencias del mercadólogo es que sabe hacer una investigación de mercado. Se supone que eres el experto en eso, ¿ya? Bien. Entonces, son 4 pasos básicos para hacer una investigación de marketing. Miren, cuando tengan preguntas, no hay problema, interrúmpanme. Es que como estoy con pantalla compartida, yo no llego a ver el tema de Meet, estoy en la pantalla de la diapositiva, porque esa es la que les estoy compartiendo. Igual ustedes, entonces dicen un chiquitito, ya sé que voy a parar, ¿ya? Bien, primer paso dice, defina el problema y los objetivos de la investigación. A ver, ¿cuál puede ser mi problema en mi empresa, no? A ver, uno, podría ser que mis ventas han caído, que hay un decremento en las ventas, y eso podría deberse a muchos factores, ¿no? Entre los N factores, si voy a mencionar, digamos, factores micro y factores macro, uno puede deberse a que la competencia se ha incrementado, la competencia directa, o puede que la competencia indirecta se ha incrementado, o puede que es el poder adquisitivo, esa es una variable macro, ¿no? Estamos en el tema de recesión, que además, etcétera, la gente ahorra más. Y si tu producto no es de la canasta básica familiar, lo más probable es que dejen de comprar, ¿no? En temporadas de austeridad, la gente compra solo lo básico, nuevamente. Miren, ese puede que es otro problema, ya voy 3. Otro posible problema es que de pronto es de contrabando, que es una realidad, ¿no? Y bien difícil darle una solución a eso, totalmente. ¿Cuánta gente vive de eso y complica, ¿no? Como alguna vez escuché un reportaje y decía, sí, pero está matando a las empresas bolivianas, las chiquititas, las micros, etcétera. Sí, pero es que también hay tal cantidad de personas que viven del contrabando. ¿Cómo hacemos? O sea, o estos, más o menos. Entonces, parece que a veces nos hacemos mejor de la vista gorda y ya, ¿no ve? Ya, es temas de gobierno, pero es otro rollo. Bien, ¿qué más podemos ver ahí? Puede que otro factor es que tu producto ya no satisface las necesidades de ese consumidor, ¿no? Puede que debido, no sé, a la pandemia, el tema de los kinders, guarderías, han tenido que hacer algunas implementaciones y mejoras, no es que hemos regresado a lo mismo, tener algunas medidas de prevención, etcétera. Y puede que ahora tu producto o servicio no satisface sus necesidades, entonces el grado de satisfacción es mínimo. Y por eso es que estás perdiendo ventas. Entonces hay muchas variables que podrían ser. Entonces la idea es que yo identifique más o menos cuál podría ser el problema y ese es el que yo quiero investigar. En este caso, por ejemplo, podríamos investigar el tema de la competitividad que existe entre empresas, ¿no? Para ver qué está pasando ahí. Ahora,
En función a esto, el autor nos propone que puede haber 3 tipos de investigaciones, ¿no? Porque tenemos que definir en función a esto qué tipo de investigación vamos a hacer nosotros. Miren, esto es algo mucho más básico que lo que han visto en metodología de investigación. Hayan visto más tipos de investigaciones, más clasificaciones. Aquí dice, puede ser una exploratoria, información de tipo preliminar. Normalmente cuando uno hace una tesis, hace un sondeíto. Información exploratoria, ¿no? Van a empresas, sí, posiblemente es un trabajo dirigido y te dicen, bueno, el problema que yo tengo es, bajan las ventas y haces un sondeo en la empresa que está fallando. Puede que es por mala organización de la empresa, puede que no esté teniendo sus pedidos a tiempo, llega un pedido y me llega una semana después, o puede que el producto no esté cumpliendo ciertas condiciones para el mercado. Bueno, luego puedes tener una investigación tipo descriptiva, describir mejor los problemas. Normalmente en nuestra área, la mayoría de las investigaciones son descriptivas, ¿no? Entonces, vemos, estudiamos una situación y lo describimos, anotamos. Una investigación tipo causal, probar hipótesis de relación causa y efecto, que normalmente más se ve en las ramas técnicas, no tanto en el análisis. Bien, y se respeta todo lo que hemos aprendido en metodología de investigación, ¿no? Aquí es metodología de investigación aplicado a mercadotecnia, lo que estamos viendo. Aplicado específicamente a mercadotecnia. En cambio, cuando han aprendido solo metodología de investigación, te sirve para todas las ramas. Puedes aplicar a mercadotecnia, a medicina, a acupuntura, no sé, a agronomía, etc. Esto es enfocado netamente en esto. Bien, el segundo paso de ese proceso nos decía, ahora debes desarrollar tu plan de investigación. Entonces, tienes que crear tu plan, todo lo que tiene que ver con eso. Aquí dice, lo que vamos a hacer es desarrollar un plan para reunir toda la información que necesitamos de manera eficaz y presentar el plan de gerencia. Eso muy detallado. Eso sí, a ver, ¿qué tiene que traer tu plan de, el desarrollo de tu plan, tu planificación de tu investigación? ¿Qué tiene que tener? Primero, tienes que tener claro qué fuente vas a usar. Interna, perdón, fuente primaria y secundaria. Tienes que tener claro qué enfoque de investigación vas a usar. Tienes que tener claro qué métodos de contacto vas a usar, qué planes de muestreo, qué tipo de muestreo vas a hacer. Y por último, tienes que tener claro los instrumentos que los investigadores utilizarán para recopilar información. Entonces, ahí tenemos 5 puntitos que nos plantea Kotler, ¿ya? Puede que con algún otro autor vean algún punto más adicional, ¿no? Pero aparentemente estos son los mínimos que uno debería necesitar. Entonces, recordamos, tenemos metodología, han aprendido que hay fuentes primarias y han aprendido que hay fuentes secundarias, ¿les hago recuerdo? ¿Cuándo eran las fuentes secundarias? Cuando tú eres la, miren, secundaria, segunda mano, tú eres la segunda mano en acceder a esa información. Alguien ya lo ha creado y tú eres el segundo. Bueno, entonces normalmente es información que nosotros podemos sacar, por ejemplo, de revistas, de organismos como el INE, los del INE han hecho y tú eres el segundo que va a acudir a esa información. Ahora, cuando la fuente es primaria, cuando tú eres la primera mano, tú eres el creador de la información. Si yo quisiera medir la participación de mercado, entonces no hay un libro donde dice la participación de mercado. Y si hubiera, dense cuenta que la participación de mercado cambia todo el tiempo, no es estática, no se queda ahí. No es que de por vida PIL tiene el 50% del mercado. Esta cambia. Entonces es una información que yo voy a tener que crearla. Entonces ahí mi fuente a la fuerza va a tener que ser una fuente primaria. Ya, secundarios. Base de datos interna de la empresa ofrece un buen punto. Uno podría ser base de datos de la empresa. La empresa también puede aprovechar una amplia gama de fuentes de información externas, ¿ok? También como el INE les decía, ¿no? Puedo acudir, el INE ya creado, yo soy el segundito. El investigador debe evaluar información secundaria cuidadosamente, puedo acudir también a revistas especializadas, que han hecho algún tipo de informe, publicación, etc. Bueno, aquí, en resumidas cuentas, yo soy el segundo que accede a la información, nada más. Recolección de datos primarios, los enfoques de la investigación para reunir datos primarios incluyen observación, encuesta, experimentación. Bueno, aquí tú tienes que hacer, pues es reunir datos primarios. Tú vas a tener que reunir, crear, etcétera. Entonces tú eres el creador de la información. Por eso es primario, el primero. Bien, aquí te dice, cuando tienes que hacer cuando vas a utilizar una fuente primaria, entonces estás haciendo recolección de datos primarios, dice que tú puedes utilizar la observación, la encuesta y la experimentación. Tienes 3 opciones.
investigación por observación. ¿Ve? A ver, normalmente yo puedo ir, digamos, quiero ver la conducta del consumidor en el tiempo, en el tema de compras de celulares, por ejemplo, y yo puedo ir como si fuera un cliente encubierto, digamos, puedo ir de veedor, de observador, ¿no? Y ver la conducta. ¿Qué pasa cuando van a comprar celular? ¿No? Normalmente, ¿qué hacen? Miran, buscan en su teléfono mientras están mirando un modelo, le preguntan al usuario. Esto ha cambiado, no se olviden, debido a las tecnologías de información, porque ahora pareciera que hay usuarios que saben mucho más que el vendedor, ya que todo está en Internet en cuanto a detalle. Entonces, pues está ahí paradito mirando, tomando notas, escuchando las conversaciones, etcétera, y luego tengo que llenar como una ficha, como un informe, etcétera. Aquí nos dice que puede haber una investigación de tipo etnográfica. Envía observadores para ver e interactuar con los consumidores en sus ambientes naturales. Se le llama etno porque es en su ambiente natural, en el punto de venta. Si la mayoría de la gente le gusta comprar en la cancha, a la cancha, ¿no? Le mando como si fuera un usuario más. Ahí, ¿no? Y encima dice que puede interactuar. Y siempre compra aquí, ¿y qué tal son buenos? Me recomienda y ahí voy escuchando, ¿no? Todo lo que me dice, no, sí, es que es más barato, es que es más caro, etc. En la etnográfica dice, tenemos un comportamiento de consumidores en un contexto natural, que también puede ser el tema de Internet, ¿no? Con esas famosas tribus de Internet. Puede generar ideas frescas de cliente y mercado que la gente no quiere o no ha podido proporcionar, ¿no? Es interesante cuando me preguntas a alguien que ya incluso tiene experiencia en el tema, ¿no? Si tuviera que hablar de pañales, bueno, es mucho más fructífero que yo le pregunte a alguien que ya tiene hijitos, digamos, ¿no? Que ya tiene un hijo, dos hijos, especialmente cuando ya tiene dos, ya se la sabe todos. En el primero uno a veces se exagera o experimenta y demás, con el segundo ya ve como la realidad, digamos, y ahí ya te dicen, no, no te complicas, así es más práctico, yo te recomiendo, aquí siempre vengo, que no sé qué, bla, bla, bla. Más aún si preguntas a una mujer, ¿no? Que es mucho más expresiva quizás que un varón. Bien, dice, también para recolectar datos primarios, tú puedes utilizar una investigación por las famosas encuestas, ¿no? Entonces, para las encuestas necesitamos, lo primero, una herramienta que es nuestra cuestionario. Un texto de cuestionario, aquí yo pongo preguntitas en función a qué es lo que yo quiero averiguar. Una vez que tengo esto, hago mi muestra piloto, practico con unos cuantitos para ver si está bien o no, y si no está bien, ir corrigiendo. Una vez que ya tengo eso, se supone que tengo mi universo, mi muestra, etcétera, y voy y hago las encuestas, ¿no? Doy hojitas. Hay un entrevistador y hay entrevistados. De pronto. Eh, bueno, se puede preguntar acerca de conocimientos, actitudes, preferencias, comportamientos de compra, etcétera, depende de qué quieres averiguar. ¿Por qué dice que tiene la ventaja de flexibilidad? Se puede ser utilizada por tener muchos tipos de información en situaciones diferentes. Y además que tú puedes llegar a varios, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado cuando uno hace una encuesta es que tu cuestionario esté bien elaborado, ¿no? Porque si no está bien elaborado y no entiende, aunque en paréntesis tienes que ponerle para que entienda, si no entiende te va a contestar cualquier cosa, ¿no? Y eso no va a mostrar la realidad. A ver, ayer me pasaba con una tesis, por ejemplo, de un estudiante que ha hecho, su tema de tesis es plan de marketing para una empresa agroecológica. Ok, entonces en sus preguntas, una de ellas decía, ¿usted sabe qué es un producto agroecológico? Por lo menos el 76% no sabía qué es. Y el 24 dijo, el 24 sí, y el 76 no. ¿Cuál es el error que ha seguido preguntando en general? A los que no conocen, no tengo que preguntarles ya porque no conocen. No le preguntar, y les satisface el precio, y cómo se preferencias porque no conocen. O al que te dicen, no consumo. Bueno, está bien, digo, no consume. Tengo que averiguar por qué no consume a lo mucho, pero yo no puedo preguntarle más cosas que si le satisface, no le satisface, le ha gustado o no, porque claro, te he dicho, no consumo. No le preguntas a alguien que no sabe sobre ese tema, o que no tiene interés de usarlo de cierta forma. Bien, entonces mucho cuidado a eso con el tema de las encuestas. Lo bueno es que puedes llegar a varios y lo bueno que también es anónimo una encuesta, ¿no? Cuando no entiende el encuestado te lo pone en una rayita, te lo aumenta, te lo pone en una línea y eso no es adecuado. Has hecho una mala estructuración de tu cuestionario, en realidad. Bien, cuando hablamos de la investigación de tipo experimental, no es tanto la que realizamos, hemos dicho,
Recopilación de datos primarios mediante la selección de grupos similares de sujetos, dándoles diferentes tratamientos, controlando factores relacionados y verificando las diferentes respuestas de grupo. Es la más adecuada para recopilar la información de tipo casual. Bien, otra cosa que tenemos que ver, perdón, no cosa que se habla, otro aspecto que tenemos que ver, dice que es, ya hemos visto fuentes, dos tipos, enfoques de investigación hemos visto, nos toca el método de contacto. Métodos de contacto con ese individuo, ¿no? Para recopilar información. Entre los métodos de contacto que nos sugiere el autor tenemos el correo. Son sugerencias, puede que el autor te dice que el más barato, más adecuado, etcétera, pero no se olviden de qué país es ese libro, que la realidad es diferente de un país a otro país, ¿no? Entonces uno tendrá que ver como mercadólogo cuál de esos métodos de contacto es más adecuado para el país donde vive. No, incluso ni siquiera el país, me atrevo a decir, para el mercado meta que quieres investigar. Totalmente. Correo, lo bueno, puedes recopilar grandes cantidades de información, puedes trabajar en tu cuestionario y mandar a 200 personas en un teléfono, recopilar información con rapidez, es una llamada. El costo por encuestado es mayor a los cuestionarios de correo online. Sí, no se olviden que pasado un cierto tiempo de llamada, tienes un cierto costo por cada una de ellas, ¿no? Entrevistas de tipo personales, que también puede ser un método de contacto. Ya puede ser, dice, personales, de persona a persona, ya sea individual o ya sea grupal. A las entrevistas grupales también se le denomina, perdón, los focus group. Elijo el que sea más conveniente para el mercado meta que yo quiero investigar. En la tarea que ustedes han tenido de investigación han visto que hay diferencia entre segmento mercado y mercado meta, ¿no? El mercado meta decía elegir a cuál de esos segmentos nos vamos a dirigir. Será algo más específico de cierta forma. Bien, en estos métodos de contacto, ¿no? Si bien estamos viendo el tema de entrevistas, los individuales o grupales, los grupos focales, resulta que también puede darse todo esto de manera virtual. Entonces, aquí vamos por el uso de Internet. Recopilación de datos primarios en línea a través de encuestas por Internet, focus group en línea, experimentos basados en la web o seguimiento de comportamientos. Ventajas de que lo hagas de esta manera, la velocidad con la que podrías obtener información y el bajo costo, ¿no? Una llamada a un teléfono fijo no tiene el mismo costo posiblemente que una llamada que todas por WhatsApp. El Internet es un excelente medio para llegar a consumidores difíciles de alcanzar. Otra ventaja, el alcance. Si yo estaría en planes de exportar mi producto, lo bueno de hacerlo en línea sería que no necesito ir hasta el país donde estoy pensando y analizando que quiero exportar, ¿no? Por ahí es al país vecino de Perú, entonces yo quiero hasta Perú hacer. En cambio, si acudo a este tema de las TICs, yo podría hacer investigación, entonces tener ese alcance, no tener que viajar hasta allá, ahorrarme muchos costos. Obviamente, cada uno de los métodos de contacto va a tener ventajas y desventajas. Y también va a tener mayores o menores márgenes de error, ¿no? En un correo, como no tienes a alguien que te está asesorando al otro lado, bueno, ponga lo que entiendo, de cierta forma. Posiblemente una ventaja en el teléfono es como que tienes a alguien que está en ese momento de manera directa y si no entiendes algo puedes preguntarle. No, no le entiendo. ¿Me podría aclarar eso y dar respuestas más certeras? Ahora, también tiene desventajas, ¿no? Posiblemente por teléfono yo voy a direccionar todo y voy a escuchar lo que quiero escuchar, que muchas veces pasa eso. El investigador escucha lo que quiere, lo que no lo desecha. Bien, hasta ahí. Retomando entonces, ¿qué más tiene que tener el segundo paso? O sea, nuestro plan de marketing, el desarrollo de nuestra planificación y nuestra investigación. Aquí estamos de nuevo, si nos hemos perdido. Estamos en el paso 2, desarrollo de tu plan de investigación, que abarcaba, ahí están los pasos. Este segundo paso abarca todo esto. Tienes que definir tus fuentes, enfoque de investigación, contacto, nos toca ver muestreo y luego instrumentos. Bueno, hablamos del famoso muestreo, que ustedes han visto más en la materia de estadística.
Bueno, cuando su nombre dice, ¿no? Muestre una muestrita, es lo que tú necesitas, ¿no? Para eso tienes que tener claro la definición de universo, quienes quieres estudiar. Y la muestra es sacar un pequeño grupo que trate de caracterizar a esa mayoría. Son tus representantes, pero tiene que expresar esa realidad. Si en tu universo de pronto hay más mujeres que varones, tu muestra tiene que ser lo más cercana a esa realidad. Entonces, en tu muestra tú vas a tener que tener más mujeres que varones, así. Porque si no, toda tu investigación va a tener muchas falencias. Entonces, no muestra la realidad, ¿no? Porque la conducta femenina es diferente de la conducta masculina. Entonces, eso va a influenciar mucho. A ver, con las revisiones de tesis, ¿no? Pregúntele realmente al que le quiere vender. No le pregunte al que no le quiere vender, no le pregunte al que no consume, no le pregunte al que no le interesa. Y si yo quiero hacer una investigación imparcial y quiero investigar a todo el mercado meta, donde se supone que hay clientes y no clientes, hay los que me compran y los que no me compran. Yo quiero vender, a ver, Forever 21, yo quiero vender ropa a todas las jovencitas de un cierto rango de edad. Me voy a inventar a ratita, no sé, desde los 15 hasta los 20, inventándome. Ok, entonces 15, 20. Cuando yo vaya a hacer mis encuestas, bueno, no le voy a preguntar a uno que tiene 40. Mm. Si usted quiere ver la conducta de 15 a 20 o de 13 a 20, que podría en caso de fuera 21, adolescencia, ok, tienes que ir a preguntar también a un lugar que sea imparcial. Si voy a ir a preguntar a la tienda y a la puerta de Forever 21, es obvio que todos me van a decir, prefiero Forever 21, que sea su puerta. Esa no es la idea. Al menos que tu investigación de mercado sea que quieres ver la conducta o quieres ver el nivel de satisfacción de tu cliente. Ahí sí, tienes que ir a preguntar a las tiendas de Forever, porque por probabilidades ahí están tus clientes, los que sí te compran van todo el tiempo. Ya, muestra, segmento de la población elegido para hacer una investigación de marketing que representa a la población total. Clave, que representa a la población total. Repasa una estadística. ¿Quién va a ser estudiado? Se convierte en tu unidad de muestreo. ¿Cuántas personas es necesario incluir? Se convierte en tamaño de tu muestra. ¿Cómo se debe elegir a la gente en la muestra? Es el procedimiento de muestreo. ¿Cómo vas a hacer tu muestreo? Y ahí viene el estratificado, por ejemplo. Bien, además, una vez que tengo el tema de mi muestreo, bueno, el siguiente punto que me falta, y con esto ya estamos terminando el paso 2, dice, son los instrumentos de investigación que vas a usar. Instrumentos, aquí es la palabra. Bueno, uno, tú puedes que estés usando un instrumento que es el cuestionario. La técnica se llama entrevista. Pero tu instrumento a usar es el cuestionario. Entonces, es el más común, son muy flexibles, hay diferentes formas de preguntar. Tú puedes hacer preguntas abiertas, puedes hacer preguntas cerradas. Bien, algo muy interesante que ha surgido en los últimos años son dispositivos mecánicos que te permiten también generar información, que son instrumentos, porque son dispositivos de tipo mecánicos, ¿no? Dice, aquellos que monitorean el comportamiento del consumidor, y aquellos que miden las respuestas físicas de los sujetos, ¿no? Entonces, quizás no vemos mucho en nuestro medio, pero en el exterior ya vemos en algunas tiendas, etcétera, que ellos cuentan con cierto tipo de sistemas que registran, por ejemplo, el tema de la demanda que tiene un producto, ¿no? ¿Qué tanto movimiento tiene? Y eso ya es automático, va haciendo un registro automático y cuando llega a un stock mínimo y hace un reporte directamente hasta una base de datos. Es más, se dice que con estas herramientas de inteligencia artificial se crea de pronto sistemas que ya pueden medir y tratan de predecir la conducta del consumidor, ¿no? Como por ejemplo, tú haces una compra en línea, vas a una máquina y empiezas a ver opciones, ¿no? Te dicen qué producto quiere, qué modelo quiere, qué tamaño quiere, cómo va a pagar. Entonces ahí van viendo, especialmente el tema de tiendas grandes que tienen muchas opciones, van viendo la conducta del consumidor respecto a ver, cuando ve un tipo de imagen, etcétera, ¿dónde mueve los ojos? Arriba, hacia abajo, un costado, la cabeza, y van tratando de leer y hacer una lectura, ¿no?
Y no se olviden que la inteligencia artificial se va nutriendo de ese tipo de información. Entonces el marketing ya está avanzando en ese tipo de temas también, ¿no? Ya tengo en algunos rubros, como ser hoteles, yo tengo ya recepcionistas que son robots, ¿no? Que ya no son, bueno, que no son personas y son robots. O tengo asistentes de esa naturaleza que van leyendo, ¿no? Y la idea es que se acerquen más a lo humano, que es lo que busca la inteligencia artificial. Bien, hasta ahí es el paso número 2 de la investigación de mercados. Ahora que tienes claro todo tu plan de investigación, que ya has visto muestreo, tu contacto, etcétera, todo eso, y ya has creado, te toca llevarlo a la práctica. Entonces, ahora vamos a implementar nuestro plan. Bueno, ahora tengo que ir en cancha, vaya a recopilar, vaya a procesar y analizar su información. ¿Verdad? Debe vigilar de cerca para asegurarse de que el plan se haya implementado de manera correcta, ¿no? A veces, con el tema de las consultoras, ¿no? Otra vez, todo tiene ventajas y desventajas. Posiblemente una susceptibilidad que uno tiene cuando contrata una consultora es que le cocinen la información, ¿no? Que no sea real y todo sea cocinado. Eh, bueno, a veces cuando tu consultora y también tu empresa no capacita bien a los reproductores de información, igual podría haber problemas. Entonces son varios aspectos que uno tiene que considerar. Por eso nos dice vigile de cerca y asegúrese de que el plan se haya implementado de manera correcta. Puede que yo he planificado muy bien y donde he fallado es en la implementación. Le he ido a preguntar a alguien que no corresponde. Tienes que preguntar a jovencitas de 13 a 20, por decirlo así, y le hacía preguntar a que tenía 40, ¿no? Y tu encuesta la has metido. De pronto eso es como dato perdido, pero no puede ser que tengas un muestreo de 380 y la mitad sea dato perdido, ¿no? O sea, hay que capacitar también a los que van a ir a hacer la encuesta. Bien, una vez que has hecho trabajo de campo, también se le llama, hablamos del cuarto paso. Bueno, ahora tú tienes que hacer un informe. Interpretación de información. Debes interpretar tus hallazgos, sacar conclusiones. Entonces, normalmente cuando haces una tesis, tú haces tu investigación de mercados, ya tienes que tabular, ya sea Excel, SPS, lo que te guste. Creas nuevamente gráficas de barras, gráficas circulares, puedo cruzar una pregunta con otra. Y si bien tengo las gráficas con interpretaciones del 100% de los encuestados, el 40% prefiere comprar sus lácteos en el supermercado, el 30% en las tiendas de barrio y el 20% en, ay, no sé, bares, digamos, pues de la calle, que esto, que por teléfono y demás, ¿no? Entonces, no acaba solo presentando estas gráficas circulares de barras, etcétera, ¿no? Una vez que ya tengo toda esa lectura de cada pregunta con gráficas, yo tengo que hacer como un resumen, a ver, resumen de toda la investigación. Gracias a la investigación podemos llegar a la siguiente conclusión, ¿no? Podría ser en el tema de repoder, las que más compran son las de este trato, tanto, tanto. Donde les gusta comprar es en tal lugar. Han considerado como un rango de precio que gastaría en una prenda, una blusa, algo así, este rango de precio. ¿No? La marca, ¿qué tan relevantes son estos atributos para el comprador? Digamos, ¿no? ¿Qué tan importante es el precio, el color, el diseño, la marca? De pronto con las mujeres, mucho depende de tu mercado meta, ¿no? Si posiblemente has hecho una clase media, sí, posiblemente no importa mucho qué marca. Pareciera que a la mujer le tiene que gustar el modelo, le tiene que gustar el color, se mide y se le queda y lo compra. Al final no le importa mucho de qué marca es, quién ha hecho. Hasta a veces no le importa mucho la tela, porque a las mujeres les gusta cambiar de diseños, modelos, pasos rápido de moda, etcétera, y no quiere tener toda su vida, que se aprenda, le dure toda su vida, porque se va a aburrir de ponerse. Entonces hay una cierta conducta, y todo eso tiene que estar ya como un resumen en tu informe. Bien, hasta ahí, por eso dice 3.3.2.4. 4 es el cuarto paso, el último de la investigación de mercados. Bien, ahora ya no estoy en el punto 3, ya estoy en otro inciso, que es el 4. Dice el análisis y uso de la información del marketing. A ver, en este caso, lo que estoy haciendo es generar esa información para que yo tenga una adecuada toma de decisiones. Por eso es que yendo más a la unidad número 1 me voy a ir. Por eso es que en ese proceso primero debo entender esas necesidades, preferencias del consumidor, para que yo pueda tomar decisiones.
Tema 1 de nuevo. Por eso es que el segundo paso dice definir tu estrategia de marketing. Aquí vas a tener que definir segmento mercado, mercado meta, tu diferenciador y tu posicionamiento. Entonces, te has nutrido de toda esa información para que tú puedas tener claro cómo va a ser todo esto. Posiblemente de inicio tú pensabas que tu mercado meta era un cierto segmento, pero gracias a tu investigación te has dado cuenta que ese cierto segmento compra de año en cuando y tú no estás buscando que alguien te compre de año en cuando, que es una frecuencia de compra. Entonces puede que no está muy interesante de pronto. O puede que sí tienen las preferencias, pero el poder adquisitivo, el que compra es otra persona. También me doy cuenta de eso, ¿no? Hasta dónde influye el que compre, hasta dónde influye la preferencia, etc. Una vez que la información ha sido procesada y analizada, debe quedar disponible para tomar decisiones. Ok. Primer paso, incluye esto para que en el segundo paso puedas hacer buenas propuestas. Estrategia de marketing y gracias a estrategia de marketing armo mis 4 P's. Hay un orden. Ese orden es bien racional. Claro, ¿cómo voy a tener claro producto, precio, plaza, promoción? Si no tengo claro a quién quiero vender. ¿No? Hay una racionalidad. Primero elige a quién le quieres vender. Bien, administración de relaciones con los clientes. Administrar información detallada sobre clientes individuales y gestionar de manera cuidadosa los puntos de contacto con el cliente para maximizar la. A ver, esta parte. En una parte de su libro habla de los famosos CRMs, ¿no? Estamos hablando de que son sistemas que se crean dentro de la organización con la idea de generar datos que le permiten un mejor relacionamiento con ese cliente. Bueno, cada empresa crea ya su debido CRM dependiendo del tamaño y le da un cierto grado de complejidad que pueda surgir. No nos olvidemos que esta es una sigla, ¿no? Donde cada letra significa distribución y uso de información de marketing. A ver, ¿para quién debería ser esta información de marketing? De entradita para el encargado del área de comercialización, porque él define todo eso. De entradita. Entonces aquí dice disposición de los gerentes y otros que necesiten. Nuevamente esta es una información que se maneja a nivel gerencial. Muchas empresas utilizan la intranet y los sistemas CRMs. Intranet, redes internas que se tienen, por eso de intra. Es como internet interno, redes internas, que no puedo acceder desde afuera. Y sistemas CRMs que proporcionan acceso inmediato a información de inteligencia, investigación, información de clientes, informes, documentos, trabajo, etc. Además, las empresas están permitiendo que cada vez llegar a un mayor número de clientes claves y miembros de la red de valor, acceso a datos de sus cuentas, productos y otros. Más aún gracias a las TICs, ¿no? Hay muchas aplicaciones que nosotros nos descargamos sin leer las condiciones que generan todo ese tipo de información, van almacenando y guardando. Entonces hay empresas que ni tan buenas ondas, ¿no? Ni tan gratis te dan las cosas, porque a cambio te están pidiendo poder acceder a muchas cosas de tus dispositivos móviles, ¿no? Por ejemplo, ver tus ubicaciones normalmente, ¿no? Para ver cuál es tu recorrido y en ese afán también ofrecerte cierto tipo de productos, quizás todavía no mucho en nuestro país, pero fuera así. No hablamos de aplicaciones como Starbucks, digamos, que tiene acceso a esto y cuando tú estás recorriendo una cierta zona, automáticamente te lanza una promoción a tu celular. Te dice, en esta sucursal, que posiblemente tú estás a una cuadra, el día de hoy estamos con una promoción de 12 caramel macchiatos, 2 por 1, entonces por el estilo. Eh, bueno, generan información acerca de tus gustos, preferencias, que luego, miren, le sirve a Facebook para venderte, ¿no ve? Publicidad y que tú tengas que estratificar y adecuar a ese tipo de situaciones. Etcétera. Hay muchos ejemplos que ustedes van a identificar. Siguiente punto nos habla de otras consideraciones de información de marketing. Hablamos de investigación en empresas pequeñas y no lucrativas y una investigación de tipo internacional. ¿Qué pasa en las empresas pequeñas? ¿Se hace investigación de marketing? No, la mayoría de las veces. Ok. Posiblemente porque al ser chiquitas ni siquiera tienen responsables de un área de comercialización. ¿Deberían hacerlo? Sí. Quizás les falta conocimiento, tiempo, tema de costos. Entonces, el tema de contar con pasantes es una opción muy atractiva para el tema de una pequeña empresa.
Bueno, lo que sí toda pequeña empresa quisiera es que, bueno, ojalá el pasante haya estudiado bien y haga un buen trabajo, ¿no? Uno no necesariamente sabe. En las no lucrativas, ¿deberían realizar investigaciones de mercado? Sí. Si bien no quieren vender algo, no significa que no aplican marketing. No significa que no quieren entender esas necesidades que tiene ese individuo y satisfacerlas de la mejor manera. Am, el tema de las tecnologías de información se ha convertido en algo muy interesante para las pequeñas empresas, ¿no? Pueden acceder a menor costo a una serie de opciones que les ha brindado específicamente, en este caso, el marketing digital. Y aquí también hablamos de herramientas digitales que te permiten hacer investigaciones de mercado. Lo van a ver ya muchos de ustedes, bueno, con el licenciado Dani Medrano van a profundizar más, que es el tema de publicidad, y también que muchos ven con una opción de titulación. Investigación de marketing internacional, ok. Marketing internacional, utiliza el marketing básico, obviamente. Aquí el grado de complejidad podría ser que, bueno, la cultura influye mucho sobre esta conducta de consumidor, pero pareciera que hoy en día, debido al Internet, existe mayor globalización en ciertos aspectos, ¿no? Esto también ha influido mucho en esa conducta. Varía, obviamente, un cierto porcentaje respecto a tradiciones, costumbres, valores, pero vemos una parte totalmente globalizada y la pérdida de cultura con el tema de Internet, ¿no? Nosotros festejamos ciertas fechas que no corresponden a nuestra idiosincrasia boliviana, pero ya se está enraizando como parte de nuestras actividades. Otra vez, las TIC se han convertido en una herramienta muy interesante para el tema de marketing internacional, ¿no? Empresas que antes quizás no tenían muchos medios, ahora, gracias a esto, sí pueden tener más medios, en cuanto a mayor rapidez, menores costos, etc. Política pública y ética en la investigación de marketing. Intrusiones en la privacidad del consumidor, mal uso de resultados de investigación. Este tema del marketing digital también depende de cada país, ¿no? Hay países que han trabajado cierta legislación respecto al marketing digital y otros de pronto nada. Hay de todo. En todo caso, obviamente, lo que tenemos claro es que sacar información a un menor de edad se puede considerar un delito en la mayoría de los países del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Quizás algunos lo hacen de manera involuntaria, bueno, y otros sí lo hacen de manera voluntaria, ¿no? De ahí se genera también una serie de consecuencias, como el tráfico de menores y cosas por el estilo. Entonces, hay legislaciones que sancionan este tipo de situación. Lo que sí deberíamos hacer nosotros como usuarios es tener más cuidado con el tema de la información que transita en las redes, ¿no? Cuando nos descarguemos una aplicación, veamos realmente cuáles son las condiciones. Casi nunca lo hacemos, ¿no? Aceptar a todo y pasó. Bueno, entonces hay que tener cuidado con esto. Son empresas que generan estas bases de datos que luego venden esta información a otras, ¿no? Mal uso de los datos de investigación. Bueno, a veces de pronto acciones que no son éticas. Mira, hay muchas cositas que hay que tener cuidado, ¿no? Las investigaciones de mercado, si bien generan información, no te garantizan esa información. Hay un cierto grado de error que podrías tener en esas investigaciones. Puede que te has rajado con tu plan de investigación y al momento de ejecutar todo ha fallado. ¿No? Hay tanta planificación y al final todo en cocinado, digamos, en ejecución. El entrevistador se ha ido a pasear y luego ha agarrado un parque, se ha ido a sentar y a su gusto ha ido a llenar todas las encuestas y te ha traído, ¿sí, no? Posiblemente tu entrevistador con sus múltiples personalidades ha ido a llenar y te entregó el informe. Entonces, por eso es que muchos mercadólogos cruzan información. Cuando consideran que hay algo medio raro, más o cuando ya tiene algo de experiencia, el mercadólogo, ¿no? Dice, no, está medio raro. Ok, vamos a cruzar información. Ahí puedo cruzar información con observación. Puedo armar grupos focales igual, ¿no? Reúno a unas 8 personas que sean entendidos en un tema. Puede ser, miren, direccionado, no direccionado. Les doy un producto, a ver, elija cuál le gusta, no le pongo marca o le pongo marca. Ya depende mucho de la creatividad del mercadólogo. La idea aquí es que tú quieres recolectar verdades, no mentiras, porque todo tu plan de marketing se va a basar en esa información. Si buscamos verdades. Bien, ahí termina.
Sé que era mucha información, he tratado de que no sea pesado, pero era larguito. Dudas que hay. Este tema, Licenciada, dime, Kevin. lo que estaba mencionando al final sobre que tu investigador tiene que ser el que va a colectar, ¿no? Toda la información que vas a necesitar. Al momento de hacer eso, ¿el público tendría que ser imparcial o tendría que ser gente que conoce sobre ese producto? Dependiendo mucho qué es lo que tú quieres investigar, ¿no? Va a variar mucho sobre eso. Totalmente. Pero a ver, no se olviden que el mercadólogo, bueno, que normalmente es el encargado del área de comercial, es el que gestiona toda el área, va a planificar, organizar, él va a planear todo eso y va a tener sus ayudantes, que van a ser los encuestadores, a los cuales también los tiene que preparar y los tiene que dirigir. Ahora, te decía, Kevin, depende mucho de qué es lo que tú quieres investigar, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera ver el tema de el grado de satisfacción respecto a un producto. Entonces, yo vendo agua en botella y mi agua en botella tiene ciertas características. Yo quiero ver qué está pasando porque mis ventas están bajando. Entonces, en mi investigación yo voy a tener que considerar algunos aspectos, primero de manera general, ¿no? Entonces, si solo pregunto a mis clientes, es un error, porque mis clientes me compran, o sea, los clientes son personas que a mí me compran, hay una frecuencia, ah, sí, linda tu marca, bien, me gusta, me encanta. Sí. Bueno, pero yo quiero vender en realidad a un mercado meta. Yo quiero vender a todas las personas del cercado de Cochabamba, me voy a inventar, de 18 a 60 años, donde hay, en esas personas hay clientes y no clientes. Hay unos que me compran a mí y otros que no. Yo quisiera saber por qué no me compran, qué pasa, ¿no? Entonces ahí voy a tener que hacer preguntas de ese estilo. A ver, ¿usted consume agua en botella? Sí y no. Sí. Muy bien. Y le tendré que preguntar, cuando usted compra agua en botella, ¿qué atributos forman parte de su decisión? Es más, si está muy difícil la pregunta, todo depende a quién le estás preguntando. Si le estás preguntando a ver, sin que suene muy grotesco, digamos, ¿no? Si estás preguntando un estrato de tipo C, que por simple nivel de formación únicamente es hasta colegio, tienes que hablar su idioma. Tiene que tener claro el tema. Tiene que entender lo que le estás preguntando. Como en ese ejemplo que les dije de productos agroecológicos, y creo que ni el encuestador sabía que era agroecológico. Cada quien ha interpretado como ha querido, ¿no? Es toda una mentira, resulta una investigación. ¿Qué atributos le interesa? ¿No? Entonces le puedes dar una escala y tú le dices, a ver, de estos, priorice del 1 al 8, y si le has puesto, a ver, le interesa sabor, precio, eh, cantidad, envase, por ahí alguno, envase, accesibilidad, que pueda acceder al producto. No sea que para encontrar ese producto en caminar medio Cochabamba, digamos. Ok. Le voy citando más factores y le digo prioriza en una escala del 1 al tanto. Entonces tú ya te estás dando cuenta qué es lo que más le interesa. Número 1, lo que más le interesa pareciera que es el tema de sabor con el tema de agua, ¿no? Porque, mire, eso también es fruto de otra test que ayer igual estaba revisando a mis compañeras y le ha salido realmente el sabor y creo que yo me uní a esa lista, digamos, no es que tomo el agua porque qué rico el agua, digamos, normalmente yo personalmente tomo medio obligada, digamos, no. Entonces, evidentemente el sabor puede que sea un factor relevante para mi persona, ¿no? Puede que el segundo es, no sé, los procesos de tratamiento que ha seguido, porque no todas las aguas en botella son confiables, hay muchas que tú llevas a analizar y tienen problemas. ¿No? Hace años había un estudio que decía que muchas de esas marcas tenían residuos de esos fecales, que eran aguas de vertientes que se mezclaban con aguas de alcantarillado y bueno, así salía todo en botella, digamos. Si no seguía un buen proceso de esterilización, entonces era terrible, porque todo está fluido con amebas. Si no sabes de dónde las amebas, bueno, pues tomarte esa agua más o menos. Ok, ese era otro tema, digamos, ¿no? Posiblemente mi segundo atributo más relevante es este. Pues qué interesante conocer esto, porque yo como empresa puedo darme cuenta, a ver, ahora me tomaré examen, ¿cómo estoy yo como empresa en sabor? Y para eso puede que investigar, ¿qué le parece el sabor del agua Somos? O puede haber hecho grupos focales, así como
como los huevos de los peruchos, ¿no? Pues si tres vasos hubiera mezclado, bla, 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 a ver cuál te gusta más, probar. Alguna ceñita hubiera puesto para saber cuál es el mío, digamos, ¿no? Y darme cuenta, ¿no? Posiblemente sí han elegido como el agua de mejor sabor, o posiblemente no, según yo, era la más rica, pero la gente dice, no, fea. Voy a tomar examen. ¿Cómo está el segundo atributo? Que este tema es el procesamiento del agua, esterilización, etcétera, ¿no? ¿Qué tan confiable es? ¿No? Basta con que lleve una muestra a un laboratorio y vea los resultados de mi análisis. Y eso es algo que yo podría explotar. Entonces, es interesante. Ahí estás midiendo el grado de satisfacción. Pero mira, no necesariamente apuntando solo a tus clientes. En este caso, a todo el mercado, a clientes y no clientes. Que yo quiero llegar a todos. Por mí, quiero vender al 100% de esas personas. Claro, no es real, pero yo quisiera eso, ¿no? En la medida en que mejor los satisfaga, va a haber más probabilidades de que tenga una mayor participación de mercado. Ya, a ver, no me emocionaré más. Ahí la pararé. Otra pregunta. Dime, Cindy. Dice, cuando te hacen una encuesta, bueno, varias veces me hicieron una encuesta, me preguntan si me dicen, ¿comes tal, chetos o algo así? Es un ejemplo. Yo les digo, sí. ¿Conoces la empresa tal? Y le digo que no, pero me muestra la imagen más abajo y me dice, ah, sí la he comido, pero no la conozco por lo que es el nombre de la empresa, digamos, o la Ya. marca. Sí, sí. Eso, ¿cómo estaría la gente, cómo supiera qué empresa lo realiza? Porque muchos no saben que lo hace la mexicana, digamos, unos quesitos secos con Ujú. ají. No lo ven, no lo leen más que todo. Mm. Sí, mira, cuando tienes problemas de ese estilo, puede que la encuesta no es tu mejor herramienta, digamos. Tú puedes combinar con otra más y posiblemente ahí se sugiere un grupo focal, digamos. Hay muchos que asocian la figurita y color, pero no el nombre. Mira, lo bueno es que gracias a eso te estás dando cuenta que tu marca no está posesionada, porque normalmente conocen como, ay, no ve esas, no ve esos nachos que vende la señora del kiosco al lado de la 519, sino que está ahí arribita, esa es la referencia. Ok, no tienes posicionamiento de marca. Y aún así donde tienes que trabajar es en ese tema de posicionamiento de marca. Eso es interesante que te permite darte cuenta, ¿no? Pero a veces cuando tú haces una encuesta, es un poco difícil porque tú eres encuestador y supone que repartes a varios. Por poco no se supone que solito tú tienes que hacer tu tarea, sino que este cuestionario te han dado y tú tienes que llenar solito. No necesariamente es que tienes un asesor al lado, ¿no? Entonces, esta quizás es una debilidad que tiene esta técnica de recolección de información, que es el tema de la encuesta. Es sin asesor al lado, en teoría. Por eso es que aquí es muy importante que antes de lanzarte a la piscina y hacer tus 380 encuestas, siempre se haga una muestra piloto, se le llama, ¿no? Unas 10 o 20 y haces una pequeña práctica, así, para ver, así solitos, ver, y ver qué falla, ahí te lo rayan. Si incluso después de hacer tu práctica, tu muestra piloto, les dices si algo no está bien, lo corrigen nomás, lo rayan nomás. Eso es muy fructífero. Si luego tienes tus encuestas y ves de que te lo ha puesto flechita, te lo han aumentado otra cosita, y son las cosas que tú tienes que ir mejorando. Muchas veces pasa eso cuando preguntas, ¿cuál es tu marca favorita? Y le das opciones, ¿no? Y tiene de pronto una lista de varias, pero no hay la que él compra realmente. Ahí a veces no marca nada y te lo deja vacío. Entonces ahí algunos te lo aumentan abajito, con lapiceros, te lo escriben. Ok, entonces nota mental, ponle una opción que diga otros y pone líneas punteaditas. Ahí realmente el entrevistado, si conoce otro, te lo va a anotar, tal cosita. Y eso va a ser válido para tu investigación, como una opción, digamos. Sí, no sé si me he desviado de tema tu pregunta. No está bien, la entendí. ¿Sí? ¿Otra Sí, preguntita? Lice, gracias. Ok. Dime, Alex. Una consulta, licenciada. Sí. Lo siento, estoy con dos dispositivos. Es que uno tengo cámara y el otro no.
Bueno, mi pregunta iba sobre el primer punto, el tema de lo que es la identificación del problema. Quería saber cuáles son los pasos principales o el procedimiento para poder recabar o saber a ciencia cierta cuál es el problema central, ¿no? Porque muchas veces podemos distorsionar cuál es ese problema central que se tiene, ¿no? En una determinada empresa, etc. Ujú. Bueno, no sé si es mala noticia. No hay pasos para identificar un problema, Alex. En todo caso, a ver, ¿qué te podría sugerir ahí? Bueno, primero aclararte que el problema es una cosa y el objetivo es otra, ¿no ve? Tener claro. A ver, primero tengo que tener claro el problema para definir cuáles son mis objetivos. En un ejemplo, tu problema podría ser el decremento de tus ventas. Como te digo, lamentablemente no hay pasos para eso. En todo caso, si quisieras profundizar un poquito más, lo que yo te puedo recomendar es que revises un libro de metodología de investigación, el de Saint-Pierre, por ejemplo. Tampoco vas a encontrar pasos, pero sí te van a dar más pautas respecto a eso. ¿Ya? Ah, en el examen no les voy a decir ponga un problema. Quizás a lo mucho yo les planteo, porque no es fácil de pronto ese tema. Metodología, yo sé que a la mayoría, digamos, no les agrada el tema de metodología de investigación, por ejemplo, se tiene de memoria, ¿sí? Hasta que te toca hacer investigaciones de mercado, lo que has estudiado de memoria, recién tienes que estudiar en serio, como quien dice. La buena noticia, como les decía, es que todo un año van a ver eso, investigación de mercados, 2 semestres enteros. Con el licenciado Rivero van a ver que es muy buen profesor igual en ese tema. Un problema es algo que no se está llevando de manera adecuada con la empresa, que le causa una cierta inconformidad a la empresa. Y es algo que tú quieres regular, ¿no? Para que sea de una cierta forma. Cuando yo tengo claro un problema, en función a eso, yo recién defino cuáles son mis objetivos que voy a tener. Por ejemplo, en una tesis, ¿sí? Entonces, me pasa muchas veces que se confunden. A ver, una cosa es tu tesis y otra cosa es que para tu tesis vas a necesitar una investigación de mercado. ¿Ya? Mi tema de tesis puede que ser tesis, plan de marketing para la empresa Vaquita. Ok. A ver, recomendación, sé que soy revisora. Primera recomendación, lea un libro de metodología de investigación antes de hacer su tesis. Se va a ahorrar mucho sufrimiento, de verdad. Porque tu profe te corrige y tú no sabes ni qué corregir y sigues rehaciendo, y dices, ¿hasta cuándo voy a rehacer? Ya estoy aburrido. Bueno, no se complica la vida, pare de sufrir, lea un libro. Segundo, recomendaría que se lea un libro del tema que ha elegido. Si tú has elegido plan de marketing, a ver, mi lógica me dice que lo primero que tengo que saber muy bien es marketing básico, obligado si has elegido en el área de marketing. Marketing 1, o sea, es del libro de Kotler de nuevo. Ahora sí, en serio voy a leer y estudiar. Y, bueno, el tema que has elegido. Si dices plan de marketing, ahí viene un librito más que sea solo específico de plan de marketing. Con eso te arreglaste la vida, más o menos. Vas a estar bien orientado metodológicamente y temáticamente. Entonces, una tesis tiene un cierto formato que tú tienes que seguir. Normalmente hay una introducción, hay antecedentes de la empresa con la que vas a trabajar, hay una definición del problema de investigación de tu tesis, ojo con eso. Hay objetivos de investigación de la tesis que tú has elegido. Hay el tema de fuente primaria, fuente secundaria, hay tema de universo, muestra, todo eso. Ahora, para el tema de tesis que has elegido, puede que no te basta con la revisión de datos secundarios y vas a tener que generar datos primarios. Entonces, para ese tema de tesis, puede que, como voy a hacer datos primarios y estás haciendo en el área de marketing, ni modo, vas a tener que hacer una investigación de marketing, así de obvio es. Pero la investigación de marketing también tiene su propio proceso, sus propios pasos. Una cosa son pasos de la tesis, objetivos de la tesis del investigador, y otra cosa es tu investigación de mercado, que hemos aprendido que tiene 4 pasos. Definir tu problema de la investigación de mercado, no de la tesis. Objetivos de la investigación de mercado, no de la tesis. Planificación de tu investigación de mercado, trabajo de campo, interpretación y hallazgos de tu investigación de mercado, no de la tesis. Entonces, es lo que normalmente me pasa que confunden mucho. Esa es una cosa y otra es otra cosa. Que para el tema que has elegido no necesitas hacer una investigación de mercado. Bien, sí, te quedas con esto.
A ver, puede que tu tema de tesis es diseño de un sistema de incentivos para el personal de la empresa Vaquita. Bien, esa tesis va a tener antecedentes, planteamiento del problema, objetivos, justificación, datos primarios, datos secundarios, metodología que vas a usar, tu muestra, todo va a tener. Pero por el tema que has elegido, diseñar un sistema de incentivos para el personal de Vaquita, en este tema de tesis ya no necesito hacer investigación de mercado. Su nombre mismo te dice es para investigarlo al mercado, y tú no quieres investigarlo al mercado. Tú quieres hacer un plan para los trabajadores de Vaquita. Pues ya no necesito esto. Entonces, mucho depende de qué es lo que estás haciendo ahí, ¿ya? Y eso tienen que tener claro. Normalmente, pero si ustedes como ingenieros comerciales van a trabajar un tema de tesis, yo creo que el 70% de ustedes va a ser una tesis referente al área de comercialización. Por tanto, lo más probable es que sí tenga que usar y hacer una investigación de mercados, porque solo usando datos internos y solo usando inteligencia de marketing, no me alcanza la información que necesito para mi tema de tesis. Y por eso es que obligado tengo que acudir a la tercera opción, que es hacer una investigación. Ahí. Ya. Está medio difícil esa parte, espero que no se hayan confundido más. ¿Ya? ¿Alguna duda más? No se me desespere mucho por el tema de investigación de mercado. La buena noticia es que un año entero van a hablar de eso. Es muy buena noticia, realmente. Como les digo, conmigo es también un subtítulo de un tema. Ahí no sufran tanto. No les voy a pedir ponga un problema de esto. Es insuficiente lo que han leído para pedirles eso. Ya, creo que quedamos ahí, chicos. Más ganas que nadie ganar de nuevo. Ok. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos en otra clase, chicos. Adiós. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Alicia, gracias. De nada, adiósito. Hasta luego, Liz. Una semana, ya saben, el tema que sigue, ¿no ven? Una leidita. Adiós. Está bien, Luis. Hasta luego.